Que el Señor te bendiga hoy en este día. Hoy comparto contigo el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 22 en adelante. Habla de Pablo y Silas. Ellos fueron echados a la cárcel. Pero antes de que ellos fueran echados a la cárcel, dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Nos damos cuenta a través de estos versículos que antes de que Pablo y Silas fueran llevados al calabozo, a lo más adentro del calabozo, les rasgaron sus ropas y les fue ordenado que les azotaran con varas. Dice la palabra de Dios, el versículo 23, que fueron golpeados severamente antes de llegar a la cárcel. Nos damos cuenta el sufrimiento que pudo haber pasado Pablo y Silas, todo por el simple hecho de haber orado por una mujer. Ellos usaron la palabra del Señor. Pablo dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella, y ese espíritu salió. Y por ello muchos estuvieron molestos. ¿Cuántas veces hay personas que se molestan con nosotros porque estamos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado? ¿O cuántas veces el enemigo se molesta con nosotros porque seguimos sirviendo al Señor a pesar de cualquier dardo que nos aviente? Nos damos cuenta que Pablo y Silas fueron golpeados severamente y después de haber sido golpeados fueron puestos en lo más profundo de este calabozo. Nos podemos imaginar que estaba helado, que hacía frío. Pero algo que nos debe de sorprender a usted y a mí y servir de ejemplo es que Pablo y Silas a medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos no estaban quejándose, ellos no estaban tal vez poniendo tanta atención a lo que les había pasado, sino que sabían y conocían al Dios que ellos servían. Y lo más hermoso en esto es que los presos estaban escuchando a Pablo y a Silas orar. Los presos oían a Pablo y Silas cantar himnos a Dios. Y de ahí dice la palabra del Señor, el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense el gozo de Pablo y Silas de alabar y exaltar el nombre de Dios en vez de ponerse triste o de ponerle atención a lo que les había pasado. Recuerden que cuando te pegan con una vara, sientes dolor. Y puedes ver las marcas que te pueden dejar. Y aquí leímos que los azotaron severamente, los golpearon severamente. Pero el enfoque de Pablo y Silas era la adoración al Señor. Yo me imagino que cuando ellos oraban al Señor, ellos clamaban por la vida de ellos, clamaban por la vida de los presos, aún por los soldados que los tenían aprisionados ahí. Y ahí sirvieron ellos de testimonio para los presos, y de esa manera no solamente se rescataron ellos, sino que el soldado que los cuidaba aceptó a Cristo y después toda su familia. Entonces recordemos, mis hermanos, tenemos que nosotros poner nuestro enfoque en el servicio al Señor y dejar que Él sea el que haga la obra en lo que sea que nosotros necesitamos. Pablo y Silas, después de haber sido golpeados, después de haber puesto en ese calabozo, oraban y cantaban. Y cuando ellos hacían eso, sobrevino un terremoto tan fuerte que quebró las puertas de la cárcel y ellos fueron libres. Nos damos cuenta que ellos hacían primero para Dios y Dios se encargaba de lo que ellos necesitaban. Así que, mis hermanos, en esta hora yo te animo a que podamos nosotros enfocarnos en el propósito que Dios nos ha enviado al servicio para Él.
Mientras que nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado, Él se va a ocupar de lo que usted y yo necesitamos. Al nosotros ser testimonios a los demás que miran que nuestro enfoque está en Cristo y no en la situación, podemos lograr que muchos sean salvos a través de este testimonio. Mis hermanos, yo te animo a que le demos para adelante, no importa cuántas veces el enemigo quiera golpearnos, más grande es Dios. Así que te animo a que juntos seamos más que vencedores. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.